Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra, pero antes vamos a orar por la ofrenda, diezmos, a orar por las peticiones que están acá, que bien, que el Señor las tome. Vamos a orar, levante sus manos, si todavía usted está sin la fatiga de las manos y de las rodillas. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Vamos a hablar esta noche precisamente del equilibrio entre los dos polos de Dios. Pidámosle que Él abra el entendimiento y la fuente de poder. Amén. Que se derrame sobre cada vida. Eleve oración, levante oración. No espere que otro ore, ore usted. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Padre que estás en gloria, ábrenos la ventana del cielo esta noche. Bendice las aportaciones, las ofrendas. Cubre las peticiones de tu pueblo, las necesidades. Si tú no lo haces, estaríamos terminados. Bendice las ofrendas especialmente para tu servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así de pie vamos a leer dos versos de Lucas 24 que dicen el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verso 49. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. ¿Recuerda usted la palabra que Dios dijo, el Señor dijo? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Hay un error en ignorar lo uno y lo otro. Vamos a platicar esta noche y llevar el mensaje radial a nuestros oyentes. Vamos a tratar de concentrar nuestra mente en lo que vamos a decir a la luz de la palabra. Cuando el mundo fue creado o fue fundado, cuando fue fundado, había un caos del cual hablamos creo que el domingo. Había un caos profundo, tremendo. Diríamos un caos inhóspito. Nada había deseable. Había vacillez, había desorden, había oscuridad. Bueno, eso es caos. Lo tremendo era que había caos en la creación de Dios. Está bien que haya caos donde Satanás reina. Es lo normal, es lo natural. Pero era creación de Dios. ¿Y cómo había caos? ¿Y cómo es que nada se movía en el caos? Yo quiero que piense conmigo, hermano. No es automático
que donde Dios está, desaparece el caos y el mal. Dios Padre no quería el caos. Dios no creó el caos. Y cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra, encontró caos. No había ni siquiera lugar donde Él naciera. No había un lugar apetecible donde Él estar. Encontró caos. Y está 30 años en medio del caos, sin moverse para frenar el caos. Y hay como que el enemigo reinaba, como que el que tenía la llave y la clave del caos, repartiendo caos, se llamaba Satanás. Y el Señor, ocultado, semiocultado, 30 años. ¿Usted ha conocido gente que Dios ha visitado? Que Dios ha dicho de esa persona, sea la luz. Que Dios ha empezado a trabajar y sin embargo se prolonga el tiempo de caos. Yo conozco gente que tuvo luz y ahora tiene caos. ¿Se fija usted en eso? Para que en la creación del mundo, en la fundación del mundo, se disipara el caos, se hiciera el orden, se hiciera la colocación maravillosa de cada cosa. Hubo un trabajo. Y ese trabajo se hizo en 7 áreas. Y esas 7 áreas de trabajo son 7 diligencias divinas. Y el Señor quiere trabajar a través de usted sabe, los 7 espíritus. 7. Hasta dejar el caos en un reposo que no tiene comparación, dejarlo en sábado. Ese es el objeto. Y usted sabe que tiene mucho tiempo Dios de estar trabajando para que haya un sábado. Y cuando casi se logra el sábado, en el 7º día de la creación, y después se derrumba la creación y otra vez el Padre empieza a trabajar. ¿Y cuánto había trabajado antes que hubiera caos? ¡Qué tremendas cosas! Entonces, como que hay una lucha constante entre el caos y la luz, entre el poder de Dios rehaciendo las cosas y la criatura supuestamente inteligente resistiéndose. Si le preguntáramos nosotros a los animales y pudiéramos comunicarnos con ellos como se comunicaban antes, los animales dirían, por causa del más inteligente de los creados nos hundimos nosotros. Fíjense, los animales nos echarían la culpa a nosotros. Dirían los animales, por causa del hombre tenemos muerte y maldición. Y si nosotros pudiéramos platicar con las plantas, y si pudiéramos platicar con la tierra misma, con el polvo de la tierra, por causa del supuestamente más inteligente de los seres creados, hubo caos. Como que a veces pareciera mejor ser retrasado, ¿no? Yo quisiera a veces mejor ser pez y no gente. Todo lo que es manejado por instinto y la creación inferior, hermano,
se sujeta. La creación, conforme se va haciendo inteligente, se destruye. Por eso a veces nuestras regiones en el mundo, catalogadas como subdesarrolladas, y no nos sentimos muy bien que nos digan eso, ¿verdad? Pero ¿no le han dicho a usted también que como que no está muy desarrollado por estar creyendo en esas cosas de otro mundo y de que esto y lo más? ¿No le han dicho a usted que como que padece de la cabeza? ¿O no le han dicho eso? Ahora, note usted una cosa, hermano, el que no se haga como un niño, el que se crea muy listo, muy inteligente para razonar las cosas de la vida, le cuesta más. No entra al reposo, no entra al sábado de Dios, porque quiere hacer él lo que a Dios le toca hacer. Amén. Amén. Nuestros países subdesarrollados, note usted, mientras más subdesarrollados son, humanamente hablando, se retrasan también en el mal. Y cuando son más desarrollados los hombres, cuando tienen más tecnología y cuando tienen más educación y cuando tienen más medios económicos, se degradan más. Alguien le preguntaron por ahí, ¿es que el hombre es malo, delinque porque no tiene con qué comer, porque no tiene educación, porque no tiene medios económicos? Como diciendo, démosles medios económicos, démosles educación, démosles cultura, démosles, ¿qué más le digo? Buenos alimentos, y va a ver cómo el hombre se hace bueno. Vaya a ver los países más adelantados que tienen todo eso, si están mejor. En uno de los países muy adelantados, cogieron a un jovencito. Se había robado un carro todo feo. Y había dejado por allá colocado su carro último modelo, carísimo, deportivo, para irse a robar un carro viejo. Y le preguntaron, ¿y por qué se robó usted un carro viejo, teniendo un carro 10,000 veces mejor que el carro viejo que se robó? Es por la emoción, dijo. Es por la aventura. Lo que le quiero decir con esto, hermano, que hay un caos que el hombre no quiere reconocer. Y mientras no reconozca el caos, fíjese bien, caos que hay adentro, nunca va a dejar de haber caos afuera. Amén, hermano. Estamos aquí, ¿verdad? Esta noche. Amén, gloria a Dios. Entonces hay caos interior que mientras el hombre no reconozca que necesita una voz, una palabra que diga sea la luz, porque hasta que la palabra fue emitida en el principio, penetró el espíritu que estaba en la superficie. Se empezó a mover el espíritu que estaba en la superficie y penetró y empezó a desintegrar el caos. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Dios, no es para saber que tiene tanta cosa, tanto poder nada más, sino es para que haya la autoridad de la palabra que mueva esa energía. La palabra de Dios es energía. Yo me he preguntado cómo el Señor, nuestro Jesucristo, allá va a la sinagoga, sábado a sábado, teniendo palabra revelada, teniendo palabra divina, a oír las tradiciones de los rabinos. Y ahí está callado y oye cómo describen
tratan de interpretar a Dios en los púlpitos de las sinagogas. Y él está callado. Pero cuando ya le tocó actuar, cuando ya había una orden, ya el Espíritu había hecho contacto con la palabra, y ya había un ungimiento en el río Jordán, y había una palabra que contactaba con el Espíritu, se mueve, y en 3 años y medio deshace el caos. Amén. Pero deshace el caos para el que quiere reconocerse en caos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está un Judas en caos. Y termina en caos. Y oyó la mejor enseñanza que el hombre podía oír. Y tuvo al maestro mejor que el hombre ha oído. Y tuvo la compañía mejor que el hombre podía haber deseado. Y termina en caos. No es la palabra en sí, ni es el Espíritu en sí. Es, hermano, el contacto del Espíritu y de la palabra ante el impacto a el hombre que ha sido dotado de libre escogencia. Queremos caos, tendremos caos. Queremos libertad en el Señor, tendremos libertad en el Señor. El Señor mostró, hermano, que su ministerio se hacía conforme a la fe de cada persona, de cada uno. Ahora, aquí tenemos 2 puntos muy importantes. El primer punto es que hay necesidad de comprender las Escrituras. Si va a haber una vida nueva, si va a haber una vida abundante acá en la tierra. Hay mucha gente que está sentada en las iglesias, que está sentada en su religiosidad. Hay gente que está llegando a oír palabra de vida, palabra viva. Oiga bien. Y sin embargo, no la entiende. Y si no la entiende, no puede disfrutarla. Y si no la disfruta, está perdiendo de la herencia terrena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que ir a la iglesia a oír palabra y que el Espíritu le mueva de tal manera y usted ser buen terreno. ¿Para qué? Para que desaparezca ese caos, ese detenimiento que hay, esa modorra, ese sueño que lo mantiene en el desierto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria, diga gloria a Dios. Si no hay palabra entendible, usted va a perder la herencia que el Señor le ha dejado para acá, hermano. Lea usted la parábola de la siembra. Dice la parábola de la siembra, el terreno del camino, el terreno de las espinas, el terreno de qué más. Mal terreno, 3 malos terrenos. Dice, son aquellos que oyendo la palabra, oiga bien, la palabra corre, hermano, la palabra está ahí, pero dice, oyendo la palabra, no la entienden. Y si usted lee en el buen terreno, es la palabra que cayó en ese terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Nota eso. Ahora, usted sabe que eso no es intelecto. Usted sabe que el Señor le hablaba a gente muy inteligente, como Nicodemo, y no le entendía nada. Y usted sabe que el Señor le hablaba a Pedros pescadores, que tampoco le entendían nada, pero que le preguntaban después. Y el Señor le decía, a ustedes es dable saber, a estos no, decía.
Entonces había una operación. Había una operación diferente. Las aguas que a unos hundían, a otros levantaban. ¿Cuántos me están entendiendo esta noche? Entonces quiere decir, hermano, que los que oyeron el mensaje de Cristo, qué palabra, ¿no? ¿Quién podía oír mejor palabra? Amén. Habían oído todo el ministerio del Señor. Y todavía lo ven resucitado, hermano. Y no entienden ni su resurrección. Y no entienden su muerte. Y no entienden nada de lo que habían oído. Oiga bien, ¿por qué? Porque no les había abierto el entendimiento. Entonces, dice el verso, les abrió el entendimiento. La primera parte dice, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros. Era necesario, les está enseñando, era necesario que se cumpliera esto y aquello, y la ley de Moisés, y los profetas, y en los salmos. Como diciéndole, ustedes han leído los salmos, ustedes han leído a Moisés, ustedes han leído a los profetas. No entienden que era necesario que yo padeciera todo eso. En otras palabras, ¿qué entienden entonces? Y les dijo, como los vio como quien dice, Señor, pero ¿qué culpa tenemos si no entendemos? Estamos duritos, Señor. Entonces el Señor les tocó, les abrió el entendimiento. Aleluya. Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías. Y cuando vio a su primo hermano en el Jordán, ya le iba a decir, ¿qué tal, primo? ¿Cómo estás? Ya le iba a decir, ¿cuánto tiempo tenía de no verte, Jesús? ¿Pero qué dijo? Se quedó mirando. Y no vio a su primo. No vio a su primo. Yo me imagino que se hizo para atrás. Ese es mi primo. Y se hizo para atrás, y se hizo para atrás. Porque le estaban abriendo el entendimiento. Aleluya. Y entonces gritó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bien cerrado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el Cordero de Dios. Y se escribe en la Biblia, no sabía quién era, pero el que lo envió a bautizar le dijo, aquel que haga ahí, le dio la señal, ese es. Hermanos, si el Padre nos muestra quién es Jesús, no lo vamos a reconocer, vamos a decir que es un avatar, que es un profeta más, que es una, tantas tonteras. Pero si es el Espíritu Santo que sale al encuentro de la palabra, y la palabra y el Espíritu se meten en una persona, se identifica. Bueno, ¿qué lo quiero llevar a usted esta noche? Hay mucha gente que quiere hacer todo con la palabra nada más. Y se sabe la palabra al derecho y al revés. Y saben el Salmo 91 cuando tienen problemas. Y el Salmo 23 cuando andan en valle de sombra y de muerte. Y se lo ponen en la cabeza. Ahí encontré a un hermanito una vez con el Salmo 91 en el estómago. Ya sabía dónde estaba el problema yo. Ahí tenía el Salmo 91. Y no le aliviaba ni el 91 ni el 92.
Porque la gente cree que es la palabra sola. Eso no se puede. Si la palabra sola estaba en Dios y el Espíritu solo estaba sobre el abismo. Y usted ve que, por ejemplo, nuestro Señor enfrenta al poder de Satanás en el desierto. Está lleno de poder el Señor. Está bajo el impacto del Espíritu. Ahí está, parado. Y el diablo enfrente. Pero el Espíritu, que estaba con todo poder en Cristo, no hizo nada contra el diablo hasta que el Señor dio la palabra. ¿Sí o no? Fíjese, hasta que el Señor le dijo, escrito está. Entonces se movió el Espíritu. Porque, hermano, si nosotros tomamos la palabra nada más como una manera de convencer a la gente, nosotros vamos a fracasar en el ministerio. Nosotros vamos a estar tratando de convencer a la gente y tratando de abrir el entendimiento y tratando de que capte esto y este argumento y el otro argumento. El Señor hubiera venido a buscar solo gente de diatriba y de argumento. Vino a buscar un Pedro que apenas podía hablar, un Moisés tartajo, y vino a encontrar a un Jeremías, y llama a un Jeremías que le dice, Señor, yo soy muy niño para esto. ¿Por qué? Porque no se trata de convencer. Tenemos que llevar la palabra, hermano, en el entendimiento, sabiendo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, poder y palabra, van a romper todo. Aleluya, aleluya. ¿Qué hubiera, hermano? Mire, la palabra y la emisión de la voz en la obediencia es terrible. Allá están los ejércitos de Dios rodeando Jericó, con la tentación de disparar, con la tentación de pelear, con el deseo de coger aunque sea puntapiés la muralla. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? ¿No le dice el Señor, alaben, griten? Y a veces el pueblo cristiano piensa que pierde el tiempo cuando está tronando con Dios, alabando y está soltando todos los sentimientos y cree que está perdiendo el tiempo. Ahí el diablo está bailando en un ladrillo, hermano. Ahí el diablo está afligido. Al diablo no le hace mella estar oyendo palabras, letra. El diablo dice, yo no sé mejor que ese que está predicando. Y si estás cantando tus coritos habituales, como quien canta un ronronete, el diablo dice, esos coros yo no sé mejor que ese que está cantando. Y si estás ahí gimiendo y diciendo cosas así en el sentido, el diablo dice, los tengo en la bolsa. Pero cuando el pueblo está en espíritu y con palabra tronando, ¡aleluya! El que está afligido es el diablo. El diablo. Gloria a Dios. Lo que pasa es que no hemos aprendido eso. Y hermano, dice que cuando nosotros alabamos y cuando nosotros emitimos la voz y cuando hay espíritu moviéndose en eso, tenemos espada de dos filos en las manos. Amén. Y dice, para destronar potestades. Gloria al Señor. Ahora, lo que pasa es que no es fácil. Hacerlo como hábito es fácil. Ya uno ya sabe que tiene que hacer esa rutina.
Pero cuando el Espíritu mueve, cuando el Espíritu se mueve al impacto de la palabra, entonces la cosa cambia. Hermano, por eso no hay avivamiento donde no hay palabra. Donde realmente no hay palabra ungida, donde no hay palabra que se entiende en el nivel espiritual, no hay avivamiento. Habrá bulla, habrá ruido, habrá sentimientos, habrá lo que quiera, y puede haber danza, y puede haber cantos bonitos, y puede haber coros, y puede haber todo eso. No llega más allá del techo, porque es la palabra y el Espíritu conjugados que van a llegar al trono de Dios. Palabra y poder. El reino de Dios no es palabra solamente, sino palabra y poder. Imagínese usted que ahí está la tumba de Lázaro. El Señor emite la palabra. Solo habló. Ni siquiera reprendió la muerte. Ni siquiera dijo: muerte, te ato. No. Solo le dijo: Lázaro, sal de ahí. Y las bacterias la desintegración y los tendones y los músculos que estaban ya oyeron una voz de autoridad. Y a veces la gente, hermano, se para frente a los Lázaros y les menciona a Platón y Aristóteles, y les menciona que, como dijo el doctor fulano de tal, y como dice el libro cual. Hermano, si eso no mueve, pero ni al que está predicando. Es la palabra ungida. Es aquella palabra que nace de la convicción de que el Señor está en el asunto, hermano. Yo conversaba con unos hermanos esta tarde y les decía: mire, hermano, el Señor oró ante la tumba de Lázaro y dijo: Padre, yo sé que tú me oyes siempre, pero estoy orando a ti por causa de estos que me están oyendo. No para que saques a Lázaro, yo sé que ya estamos arreglados en eso. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que habiendo intimidad de espíritu y palabra, solo es de emitir la voz. Ahora, usted sabe, si no hay esa comunión, no se puede. Es de balde, no se puede, hermano. Se da por sano al que se muere inmediatamente después. Y se decreta algo que no se está sintiendo. Porque hay gente que cree que el reino de Dios ahora tiene todos los poderes de este lado. Y usted sabe que son prestaditos del otro lado. Poderes del siglo venidero. Y se prestan por la fe. Y el Señor en su misericordia pone esos poderes ahora. Pero esos poderes no están a disposición del hombre. Eso los maneja el Espíritu. Amén. Ah, qué bonito, hermano. Solo echaría una mano de los poderes del siglo venidero, se los echaría a la bolsa y andaría beneficiando a todos los que le caen bien. Y el que le cae mal, que se lo lleve el diablo con todo y corbata. No sanaría a ciertas personas y sanaría a otras personas. Por eso el Espíritu Santo maneja. Ahora, yo quiero que usted entienda conmigo, hermano, esta noche, que aunque el pueblo de Dios ya tenía el entendimiento abierto, ya le había tocado la mente el Señor para comprender las Escrituras y para que pudieran hablar con la autoridad del Espíritu,
Sin embargo, no los mandó ahí al mundo. ¿Ya me entendió? No los mandó ahí. Ya les abrí la mente, ahora vayan. No, más bien les dice, ya les abrí la mente, pero no vayan. Hay gente que cree que porque ya sabe mucho de las escrituras, ya puede ir en un ministerio. Ya se sentó, ya sabe, sí, ya sé, son 66 libros, cómo no. Un día me dijo un hermano, está leyendo otra vez el libro de los Hechos, eso ya me lo sé de memoria, como que fuera un libro de texto. No es así, hermano. Mire, yo he leído 40,000 veces el libro de los Hechos, y ahora cuando lo vuelvo a leer y leo me pongo a llorar, y miro lo que no veía, pasajes que estoy leyendo cada momento, a cada rato, porque no es el entendimiento de la mente. ¿Cuándo vamos a captar eso, hermano? Y entonces, cuando usted le sea tocado el entendimiento, usted se va a deleitar en la palabra por la vía espiritual, pero necesita ir al poder, a la fuente de poder. Usted necesita ir al aposento alto. Usted necesita llegar con el libro abierto al aposento alto, no llegar en blanco, no llegar con las manos vacías, porque el poder tampoco va a maniobrar y va a actuar sin palabra. Hay hermanos que están llenos de poder, dicen ellos, y vacíos de palabra. Son peligrosos. Eso no son bendición, son peligrosos. Son balas perdidas. Son cañonazos que no saben para dónde van. Mejor hágase a un lado que pase el cañonazo, hermano. Porque tiene que haber un conocimiento. Es como que alguien, si sabe que ahí está el cañón, eso es el poder. Pero tiene instrumentos para medir para dónde va a disparar. Tiene conocimiento. Entonces se va al disparo a donde uno quiere. Y si no le sale el tiro por la culata, hermano. Y yo conozco gente que está errando porque solo se engolosinan con las experiencias. Experiencias sobrenaturales. Dice, yo solo levanto las manos y la gente ya está tocada. Y yo solo que tal cosa y la gente, como que el poder fuera de él. Acuérdese que hubo uno que por creer que era de él, le sacaron los ojos. Usted sabe que hubo uno, el mismo, que por creer que el poder era de él y que podía darle rienda suelta a su vida. No había poder en su vida. Había conocimiento y había fuerza de Dios, pero no tenía la dirección, no tenía el sometimiento, no tenía la humildad, no tenía la sencillez. Terminó prisionero, ciego, y como insistió en su negatividad y en su ceguera, terminó aplastado por el templo pagano. Ya tenemos antecedentes. Gente que no ha entendido la frontera que Dios traza. Quedaos vosotros, abierto el entendimiento, dice ahora, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que llegue el poder. Eso es. Hasta que llegue el poder. Un ejemplo. Allá está el Señor parado en una esquina de las calles de Jerusalén, quizá en una plaza. Y está hablando. Y está hablando. Antes de eso, hablaba el Señor y nadie se detenía, hermano. Pero esta vez estaba hablando. Y alguien que pasaba se detuvo. Mucha gente hablaba en la calle y mucha gente pronunciaba palabra de Dios en la calle. Mucha gente predicaba, diríamos ahora.
mucha gente andaba con los rollos y mucha gente disertaba de Dios, de Jehová. Pero ¿qué detuvo a los que se pararon ahí a oír al que estaba hablando? Ese habla diferente. Ese como que, mira, oye, es diferente, ¿qué tiene? Y traían a otros, y todavía no se está hablando de milagros, está hablando de la doctrina, de la enseñanza. Porque cuando eran los milagros, pues a muchos lo llevaban por los milagros, pero ahí fue que lo oyeron hablar y dijeron, este sí habla como quien tiene autoridad y no como los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, para que haya poder y palabra, para que haya ministerio, oiga bien esto, tuvo que haber una zarza que ardiera y no se consumiera. En el caso de Moisés, siempre me he puesto a pensar en eso. Usted sabe que en el desierto las zarzas ardían por cualquier cosa, el calor, y Moisés estaba acostumbrado, 40 años tenía de estar viendo zarzas y chivitos y arena. Ya de ver zarzas estaba hasta aquí. Hasta platicaba él con las zarzas y las zarzas no le contestaban. Y un día, otra zarza más ardiendo. Ahí estaba el poder de Dios y la palabra de Dios en la zarza. Y la zarza ardiendo, cualquiera arde, hermano. Cualquiera arde, se emociona. Cualquiera llora. Yo he visto gente que llora como que tiene bendición y a saber por qué estará llorando. Cualquiera arde, ¿me entienden lo que quiero decir con eso? Cualquiera arde, cualquiera arde. Pero a Moisés no le llamó la atención que ardiera la zarza, sino que ardía y no se apagaba, y no se consumía, y no decrecía, y quizá volvió a pasar y sigue ardiendo esa zarza. No, esa zarza es rara. Por eso cuando tu gente, que dices tú que oyes la voz de Dios y que Dios te habla y que Dios te tiene en un ministerio y que Dios aquí, Dios allá, la gente te mira a ver hasta dónde vas a arder. Y muchos arden, dice, ya se le va a pasar, 18 días, 15 días, un mes, y cabal, al mes ni cenizas. Y ahí los tiene usted que danzaban y brincaban de este alto, y gloria a Dios y aleluya. Búsquelos a los 15 días. A los 15 días dicen aleluya. A los 20 días dicen aleluya. Al mes dicen aleluya. A los 2 meses ya no dicen aleluya, ya están bien dormidos. Y después no los ve. Hermano amado, para que Dios nos haga zarza que arden y que hablan y que llaman la atención y que llegan los Moiséses a ver qué hay ahí, tiene que haber un ingrediente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tiene que haber espíritu y palabra. El espíritu representa el poder. La palabra representa el entendimiento espiritual. Y yo no me he cansado de decir eso y no me hago atrás para cuando digo eso. A veces resulta un poco duro. Y le digo, hermano, usted ya conoce gente santa, pero hay santos tontos. Y hay santos bien despiertos, porque no es lo mismo santidad que sabiduría. Por eso yo no me extraño. No estoy hablando fuera de orden, hermano. Mire, no me mire raro, no, ni tampoco se dé nadie por aludido. Porque aquí no hay ninguno de esos. Fíjese usted, mire, hermano, van a repartir frijolitos a los hermanos.
en la iglesia primitiva. Y le dicen, oiga hermano, usted que lleva los frijoles, venga acá. ¿Usted está lleno del Espíritu? Sí, hermano. Pero además tiene sabiduría, hermano. Sí, hermano. Y además también tiene testigos que digan que usted tiene buen testimonio. Sí, hermano. Ah, vaya, reparta frijoles. Para repartir frijoles. No me va a pedir el versículo, no eran frijoles, ¿qué era, hermano? Tamales, dice el hermano aquí. Lo que a usted le guste repartían. Entonces, ahora oiga bien, pedían llenura del Espíritu y sabiduría. Quiere decir que no es lo mismo. Y la invitación que yo le hago, hermano, es que si usted conoce el aposento alto, si usted tiene el poder, si por sus manos corre el poder, busque que el Señor le abra el entendimiento para que se llene de sabiduría, para que usted pueda bajar el conocimiento de la palabra de Dios a los pies. Porque ¿de qué le sirve, hermano? La gente sabe todo en la cabeza y se tropieza cada rato. Fuerte se pega en la cabeza. Los pies son los que se tropiezan, pero la cabeza es la que da en el suelo. Por eso yo me gozo en decirle, lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso María se sentaba a los pies de Cristo. Por eso Ruth se fue a acostar en la noche a los pies de Booz. Hay gente que no ha entendido, hermano, que tenemos que ir de pies a cabeza con Cristo. Hay gente que quiere empezar por la cabeza. Hay gente que quiere empezar por el pecho. Tenemos que ir a los pies. El ministerio de los pies. El ministerio a ras de suelo, a ras de tierra, para poder llegar arriba. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el diablo quería que Cristo se postrara delante de él. Quería que estuviera a sus pies. Y hermano, se está causando tanto problema. Hay errores por ignorar las Escrituras, pero también hay errores por ignorar el poder. Hay errores cuando la gente cree que cuando Cristo hace algo sobrenatural, ya es un fantasma, ya no es Cristo. Cuando camina sobre el mar, fantasma, ya no cree que es Cristo. Porque se ha hecho una idea de Cristo como que fuera a la manera que lo piensa. Y hay gente que como no ha enfrentado la realidad del Cristo que camina sobre el mar, cree que Cristo solo es palabra, concepto. Cree que Cristo nada más es una idea. Y los cristianos de éxito en el mundo son cristianos que saben que más que credo y más que doctrina y más que ortodoxia y más que enseñanza de letra, es cuestión de convivir con un Cristo real, con un Cristo que es persona adentro de nosotros. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor. Cristo en usted. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En la gloria y en el infierno, lo que establece la diferencia es quién está dentro de usted. No cuánto sabía.
Nosotros no captamos eso, hermano. Entonces estamos pensando qué creo será el más bonito, cuál será la doctrina más bonita, y qué será esto, y qué será lo otro, y hasta nos peleamos por cuestiones de doctrina, y estamos distancia por cuestiones de doctrina, cuando lo que tenemos que averiguar es si la persona de Cristo está dentro. Yo le aseguro que en el infierno van a haber buenos teólogos, pero no va a haber ni uno, ni la mitad de uno que tenga a Cristo adentro. No va a haber en el infierno. No se puede ir Cristo al infierno. Ni que baje usted, váyase solo, le van a decir. Cristo no va a ir ahí. Ya estuvo ahí. Pero es la diferencia, hermano, la diferencia entre la persona que Dios va a extrañar por toda la eternidad y la que va a tener por toda la eternidad, es que a quién tiene adentro. Yo le voy a hacer una pregunta indiscreta, ese no fue el tiempo. A través de la radio inclusive, y no sé qué van a contestar los de la radio, pero sí sé que va a contestar usted. ¿Cuándo entró Cristo en su vida? ¿Platica usted con Él? ¿Está con Él? ¿Sí? ¿De veras? Y no dice usted de repente, ¿y cuál será la verdad? Me dijo un hermano que tenía tiempo de estar aquí. Y yo no sé al fin y al cabo cuál es con lo que se está diciendo ahora, yo no sé cuál es la verdad. Le dije, si la verdad la tiene adentro. Adentro yo, me dijo. Yo tengo la verdad adentro. Noté que no la tenía, no sabía ni qué tenía. Un hermano me vino temblando, ya le conté el otro día, ¿verdad? Temblando venía con un papel. Ay, hermano pastor, mire, lea esto. Yo no se lo quería ni traer, y sobándose las manos y sudando. ¿Y qué era el papel, hermano? El papel era que decía, Jerusalén, última hora, tal cable, un cable ahí. Y decía, se encontró el cadáver de Cristo. Hay gente que cree que todo lo que está escrito en molde, letra de molde, es verdad. Y el hermano temblaba y decía, y Dios, si es cierto, hermano. Yo le tuve que decir, hermano, si usted no siente que Cristo vive, empiece a temblar y no va a terminar de temblar. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando Cristo resucitó? ¿Lo vieron? ¿Ninguno de ustedes lo vio? ¿Está seguro que Cristo resucitó? ¿Sí? ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que Cristo resucitó? ¿Ah? ¿Usted lo siente adentro? Y hay algo que le dice que le pasó algo adentro. Y que aunque no es perfecto, pero que ya no es el mismo. Un buen aplauso, porque él está ahí. Ahí está. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabe usted una cosa? El esfuerzo mayor de Cristo antes de irse de la tierra fue probar a los suyos que estaba vivo. Y sabe usted que no se lo probó a ninguno que no fuera de él. Y como los 12, con excepción de Judas, lo recibieron como verdad, ¿me entiende? Entonces, viene Pablo y le dice Pablo a los otros apóstoles, yo soy apóstol,
yo soy apóstol. Y Pedro, que fue el primero, le dice, apóstol tú. Si con nosotros estuvo el Señor, a ti no, contigo no. Entonces le digo, no, si también se me apareció a mí. Aleluya. Quiere decir, hermano, que a nosotros no tenemos necesidad necesariamente de una visión del Señor. Pero el que se le haya aparecido a usted, le garantiza todo lo demás. Quizá yo diría esto, si usted duda que Cristo resucitó, si usted duda, óigalo bien, si usted duda que Cristo resucitó, no me conteste a mí, no va a decir cuántos creen que, no, las manos se levantan hasta por inercia. Mire, si usted duda que Cristo resucitó, vea si acepta a Cristo esta noche, porque no le ha amanecido. Porque mi Biblia dice, el que cree que Jesucristo se levantó de los muertos, será salvo. Ahora sí lo voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos creen que se levantó de los muertos? Levante bien arriba su mano. Se levantó de los muertos. Nosotros vivimos porque Él vive, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero oiga algo más. Mire, hermano. Mire, mi hermano. Usted es más bienaventurado aún que los apóstoles que dieron en carne a Cristo. Usted es más bienaventurado que todos aquellos que lo vieron, porque más bienaventurados son los que sin ver creyeron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, yo voy a terminar, pero hay unos brazos abiertos de Cristo. El brazo derecho y el brazo izquierdo. Y toda la diferencia de los que están en las puntas de los brazos. Ahí hay uno y aquí hay otro. Toda la diferencia del uno y del otro fue una eternidad. Porque el uno se perdió eternamente. El otro se salvó eternamente. Nota. Mire que, ¿y los dos eran ladrones? La diferencia no era ni el trabajo, porque tenían el mismo trabajo. La diferencia no era si eran buenos, porque los dos eran malos. La diferencia era el que estaba en medio, en la cruz. ¿Cuál era la diferencia? Que el de este lado lo vio como su Señor. Y el del otro lado lo vio como un malhechor más, como un engañador. Y por favor atiéndame bien, es lo último que voy a decir, el saber, aunque fuera en el último minuto de su vida, no habiendo hecho en toda su vida nada bueno, lo que estableció la diferencia eterna, lo que separó a los dos compañeros de trabajo eternamente, fue el que uno supo por espíritu quién era Jesús. Incline su rostro. Oiga bien eso, ahora que va a inclinar su rostro. Por favor, así con su rostro inclinado, en actitud de oración. Oiga bien, ¿usted ya sabe quién es Jesús? ¿Sabe quién es Jesús? Si no lo sabe,
se va a perder. No quisiera esta noche venir, no importa quién sea, no importa su condición, lo único que importa es que la eternidad está delante de usted y tiene que saber quién es Jesús, o se va a perder. Palabra y espíritu, poder y verbo, dos factores de equilibrio. Tenga lo uno y lo otro, y el Cristo de la gloria estará abundándole constantemente. Levante su mano derecha al Señor. Yo voy a ministrarle en el nombre de Jesús. Mientras están viniendo algunos al frente, pero levante su mano como que va a coger la mano del Señor. Levante su mano. Aleluya. Busquen el Señor, que ha sido constituido sabiduría de Dios y poder de Dios. Busque las dos cosas. Padre, que estás en el cielo, danos sabiduría, ábrenos el entendimiento, aleluya, y danos poder, danos el poder. 7 factores de poder, de actividad del Espíritu, en el nombre de Jesús. Liberta, Señor, salva, sana, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Desciende para tocar, para visitar, para remover, para penetrar en el caos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, hermano, en el nombre de Jesús.